Hoy toca el libro de Romanos. Vamos a comenzar una serie del libro de Romanos. El libro de Romanos es especial, es lindo, es una joya, realmente es una joya que está en nuestra Biblia y nos vamos a disfrutar este tiempo. Hoy vamos a ver la introducción nada más, porque hay que hacer una introducción de este libro para comprenderlo. Y vamos a empezar viendo un poquito de Pablo, cómo Pablo fue evolucionando. Arriba está el tiempo, estamos aquí en un cuadro entre el año 1 y el año 50, está arriba la línea. Con los números de abajo no le hagan, estos números no le pongan atención, son los números de años del calendario hebreo, pero no le pongan atención en el sentido de que no los necesitamos hoy. Pero para tener una idea a nosotros, más o menos Pablo nació entre el año 1 y el año 5, ¿verdad? Nació israelita de la tribu de Benjamín, ciudadano romano de Tarso, de Cilicia, llamado con su nombre hebreo Saúl. En el año 10, más o menos, ya cuando ya estaba creciendo, ya era un hombre suficientemente grande para empezar a recibir instrucción de la Torá a los 5 años. Bajo la supervisión de Gamaliel, empezó a estudiar. Nos saltamos al año 30 y comienza él a perseguir a los cristianos. Él era un hombre muy celoso de la Biblia, de la Tanaj, de la Torá, y él a esa edad empezó su carrera de celo, un hombre muy celoso por la palabra de Dios, y empezó a perseguir a los cristianos. En el año 33 más o menos fue testigo de la muerte de Esteban. Está en Hechos 7, 57 al 60. En el año más o menos año 36, él tendría sus 30 años más o menos, cuando fue interceptado por Yeshua. Se le apareció y cambió su corazón. Es interesante porque él no cambió su mentalidad, ni sus ideas, ni su conocimiento, ni su entendimiento, sino que cambió su corazón. Y aquí sucede el cambio en su vida. Aquí Dios toma a este hombre y lo prepara para la misión más importante. Y yo creo que su misión es tan importante hoy en día, espero que lo veamos, hoy en día es súper importante esta misión de Pablo. Él se alía a él, a Yeshua. Él lo ve, lo cega yendo a Damasco, y de repente llega a Damasco y es sanado, sus ojos son abiertos, se caen sus escamas de sus ojos. Y de eso, aquí en ese punto donde se caen las escamas de los ojos, es donde yo quiero que
hagamos nuestra introducción. Venía hablando hoy en el tráfico con Claudia de una experiencia que tuvimos los dos con los oculistas. Yo fui necesitaba anteojos nuevos. Fui al oculista, me hicieron el examen, me dieron la receta, vi los lentes, pedí ese, me gusta ese. Los mandé a hacer, me dijo venga en una semana, regresé en una semana, me los pongo, no veo. Le digo, mire, la receta está mala, algo pasó, no puedo ver. Venga la otra semana, me los cambian, me los pongo la siguiente semana, no veo. La mujer se enojó conmigo, ¿usted qué quiere? ¿Qué le pasa? Yo no veo, le digo, no puedo ver, yo no puedo ver. Entonces llamaron al gerente de la tienda porque parecía como que yo estaba molestando, ¿verdad? Y llegó el gerente, sí, ¿qué pasó? Que este señor dice que no ve y la receta está bien. Le digo, mire, ¿por qué no vemos otra vez? Que me hagan un examen y se me ocurrió quitarme los anteojos, les di la vuelta así y me los puse y veía bien, al revés. Le cambió el eje y todo, me los puse. Yo tengo un ojo bueno, no tan bueno, pero mejor que el otro. Y cuando me puse los anteojos al revés, ahí estaba. Solo que no veo bien, no puedo, no se caen porque las patas estaban así para arriba. Y toda era cuestión de perspectiva. Volvieron a hacer una tercera vez los lentes. Y nítido, quedó bien. Pablo es la persona en la Biblia que nosotros necesitamos para corregir nuestra visión espiritual. Y por eso es que saco esta analogía. Claudia le pasó lo mismo, acaba de ir a sacar sus anteojos. Y tenía unos anteojos que nunca le sirvieron. Me dice, claro, nunca me sirvieron mis anteojos. ¿Te acordás de aquellos anteojos? Los llevé al oculista y le dije, mire, revíseme estos. Esos tienen la receta tal, pero están malos. Tienen también cruzados los lentes, ¿no? Entonces, hoy, el trabajo de Pablo es revisar nuestra vista. Porque muchas veces los errores están en la mente más que en el afuera. Entonces hoy vamos a ver eso. Cuando Yeshua intercepta a Pablo, le corrige la vista. Se le caen las escamas que tenía y comienza a ver bien. Las escrituras son las mismas, el entendimiento es el mismo, lo que cambió fue su corazón. Y ese es el milagro que todos necesitamos. Él empieza a predicar en las sinagogas. En Hechos 9 tenemos esa experiencia. Voy a ir rápido, solo para tener una visión rápida de él, porque no nos vamos a quedar aquí. Luego se fue 3 años a Arabia y luego retorna a Damasco. Se fue a Arabia, al monte Horeb, a estar solo. Algo así como John vino a Guatemala a retirarse a un apartamento porque quería estar solo. Así él quería estar solo, que estuvo 3 años solo en Arabia, entendiendo, cuestionando con Dios todo lo que le había revelado. Y después huye a Tarso para no ser asesinado en Hechos 9. Después viene el primer
viaje, el primer viaje que tuvo, de sus viajes. Se va con Barnabás a Antioquía, sirven un año en Antioquía. De ahí se va con Barnabás y Pablo a Jerusalén porque llevaban unas ofrendas a Jerusalén. Después comienza su viaje, su segundo viaje misionero en Hechos 11. Tiene su experiencia en Jerusalén con el famoso concilio, consejo de Jerusalén. Consejo bien interesante, muy fuerte. Escribe ahí en esa ocasión, escribe la carta a los Gálatas. Después escribe la carta a los tesalonicenses, la primera y la segunda carta. Esto es lindo que lo veamos para ver dónde fue que Pablo escribe la carta a los romanos. Se va en su tercer viaje misionero. Llega a Éfeso, ahí se queda un par de años. Después escribe en Éfeso, le escribe a los Corintios, la primera y segunda carta a los Corintios. Y aquí viene. Escribe a los romanos en Macedonia y Acacia. Cabal, es en el mero centro de su ministerio. Ya había empezado a ministrar, ya tenía su corazón asentado, ya tenía varios años de andar en estos. Estamos ya en el año 56. Posiblemente él tenía ya 20 años de haberse encontrado con el Señor, una cantidad más o menos así. Suficiente tiempo para pensar todas las ideas, suficiente tiempo para saber qué es lo que hay que hacer. Suficiente. Y él está aquí haciendo una carta a Roma, a los romanos, a la iglesia en Roma, la cual es una iglesia muy interesante. Es posiblemente de las que él quería ir hasta España, pero no lo logró, y lo más lejos que llegó fue a Roma, pero ya de último, pero él no conocía Roma, nunca había estado en Roma. Pero en Roma estaba una congregación, posiblemente la más lejos, en el centro de su ministerio y en el centro del imperio romano, el cual era el que gobernaba en todo el territorio del Medio Oriente en esa época. Entonces, es muy interesante. Él va a escribir a un grupo que no conoce, no sabe, no los conoce bien, escribe esta carta, y ese grupo es una comunidad, le voy a decir yo, una comunidad mixta, un grupo con diferentes ideas. Ese grupo en especial tiene ideas muy particulares, y él hace la carta y diseña su carta especialmente para dar dirección a esos grupos de gente. Lo vamos a ver. De ahí, cuando está en Macedonia y Acadia, recibe una ofrenda. Asumo yo que era una fuerte cantidad de dinero. Y eso hace que él vaya a Jerusalén y viaja a Jerusalén. Ahí lo arrestan. Cuando entra a Cesarea tenía orden de arresto y fue arrestado. Escribe la carta a Filemón, escribe la carta a Éfeso, Colosenses, Filipenses, Timoteo, la primera carta a Timoteo. Ya ahí ya van varios años de haber sido arrestado, ya tiene 2 años aproximadamente de estar en prisión, después lo sueltan. Cuando lo sueltan, le escribe la carta a Timoteo, y después es arrestado
y llevado a Roma. Muere alrededor del 68, año 68, antes de que destruyan el templo. Esa es más o menos la vida de él. Y Roma es muy importante porque esa carta expresa el corazón de lo que él anduvo haciendo por toda la región de Éfeso, Colosenses, Macedonia. Él andaba hablando. Y vamos a ver qué tipo de gente era la que había en estos territorios. Había de todo menos cristianos. ¿Sí? La iglesia cristiana no había nacido todavía. Todo esto vamos a ver. Cuando la idea de cristianos, cuando se habla en el Nuevo Testamento, son los que siguen al Mesías, pero no es el promedio cristiano de hoy. Y vamos a ver qué tipo de personas era eso. Eran esas. Ese es el tipo de persona que vamos a encontrar en Roma. Por eso la carta de los Romanos es genial. Es una tesis especial. Es un plano, un scan bien claro de todo lo que está sucediendo. Bueno, él estaba en Macedonia y de ahí se fue a Israel. Cuando llegó a Israel, lo arrestaron. La línea amarilla es la carta a los romanos. Cuando él se fue a Roma, a Israel, y fue arrestado en Cesarea, él envió la carta a los romanos y llegó a Roma. O sea, ese era más o menos el momento que estaba viviendo. O sea, que cuando estaba en Israel, ya Roma había recibido su carta. Y ahí escribió a los romanos y empieza, dice, a los llamados santos. Es interesante cómo él elige sus palabras, porque no está diciendo a mis hermanos los judíos, no está diciendo no, a los que Dios eligió. Yes. Wow. Ven cómo va cambiando todo el panorama. Es la corrección de lentes que vamos a ir viendo en esta carta. Él nunca había estado en Roma y tenía muchos deseos de llegar, de anunciar el Evangelio. Cuando digo Evangelio, a mí se me viene una definición. Yo creo que lo que pasa conmigo, creo que pasa con todos. Es la muerte, la resurrección, es la salvación. Ese es el Evangelio. No, esa es parte del Evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Lo que Dios hace. Por supuesto, nuestro concepto de evangelio, que es una cápsula, creo que es la parte más importante del mensaje de Dios. Pero es una parte pequeña, no es el evangelio. El evangelio de Dios lo conoció Abraham, lo conoció Moisés, lo conoció Israel en el Antiguo Testamento. La palabra evangelio en el Antiguo Testamento es la palabra basar. Ahí encontré yo 56 referencias a esa palabra. O sea, no es una palabra que no tenía uso, simplemente era basar en hebreo. Y es traducida en el Antiguo Testamento como buenas nuevas.
igual que en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento usa la palabra euangelizó o euangelizó, no sé pronunciar el evangelio, ¿verdad? Y yo quiero leer unas referencias solo para que tengan la idea, no nos vamos a centrar ahí, pero en Primera de Crónicas, por ejemplo, 16:23 habla y dice: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Ok, o sea, estamos hablando de un concepto que está en el Antiguo Testamento. En Salmos 40, versículo 7, dice: he proclamado buenas nuevas de justicia a la gran congregación. La gran congregación era la que estaba en Egipto, mejor dicho, en el desierto, cuando Dios reunió su gran congregación. Y él dijo: he proclamado las buenas nuevas de justicia, el evangelio de justicia. En Hebreos hace mención que no va a dejar que entren en su reposo porque no oyeron su evangelio, sus buenas nuevas. Esto que yo estoy hablando, yo lo que estoy tratando de hacer es ampliar el concepto del evangelio, ¿verdad? No dejarlo posiblemente en el centro de balance, sino ampliarlo, porque no es exclusivo del Nuevo Testamento. Eso es todo mi punto. El evangelio no es exclusivo del Nuevo Testamento, siempre ha estado en el corazón de Dios. Y cuando Dios se presentó a Pablo, Él le dio ese corazón de vivir por el evangelio, las buenas nuevas. ¿Dónde está centrado el evangelio? El evangelio está centrado en el nombre de Dios. Su nombre son las buenas nuevas. La revelación de su nombre son las buenas nuevas. Hay dos revelaciones en la Biblia que son súper importantes: la primera y la última. La primera es la Torá, el Hitgalut. Cuando Dios estaba frente a la zarza ardiente, se le cayeron las escamas a Moisés. Vio el evangelio. Eye, Asher, Eye. Yo soy. El que soy está puesto en nuestra Biblia, debería de ser seré el que seré, porque está hablando de futuro. Yo voy a hacer lo que haré. Y ahí está el mensaje del evangelio. Lo lindo de estar expandiendo esto es que el evangelio no ha sido terminado de ser revelado. Y ese es, o sea, no caigamos en la idea de que conocemos el evangelio, conocemos cosas lindas, nuestro fundamento tiene que ser ese, pero hay cosas que vienen, que son parte de la obra de Dios, de sus buenas nuevas, que son sus noticias que Él nos va a revelar. Seguimos en la revelación. Ese es todo el asunto del evangelio. Muy bien. Vamos a leer en Romanos 15, porque allí vemos qué es lo que está describiendo en el versículo 18. Dice: porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles, en
palabra y en obra. Esto es bien importante, porque lo que él va a revelar, lo que está escribiendo y está revelando a los romanos, es lo que Dios ha hecho en él, lo que le ha mostrado, lo que le ha revelado, para, aquí hay una palabra súper importante, obediencia de los gentiles. Me gustó muchísimo cómo Florence terminó la semana pasada el tour que nos dio desde Daniel hasta hoy, hasta este punto donde yo lo estoy tomando. Porque ella terminó con el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Lindo. Esta palabra obediencia es para el Shema de los gentiles. Pablo recibió que Dios tenía que revelarle a los gentiles obediencia. En palabra y en obra. El 19 dice, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, que es la zona de Yugoslavia, arriba al norte de Macedonia, he predicado en toda plenitud las buenas nuevas del Mesías. Las buenas nuevas del Mesías están siendo predicadas por él, el Evangelio del Mesías. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar el fundamento de otro. Esta parte es interesantísima porque otros estaban haciendo lo mismo. Otros estaban hablando lo que el Mesías había hecho en ellos. Y aquí es donde es bien interesante descifrar que el Evangelio no consiste en una teoría. El Evangelio consiste en qué ha hecho Dios en mí. ¿Qué es lo que Él ha hecho en mí? Y eso es lo que voy a hablar. Y eso es lo que Pablo estaba escribiendo. Sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, se le caerán también sus escamitas de sus ojos, porque esto es cuestión de ver, es cuestión de revelación. El Evangelio no es cuestión de leer, es cuestión de saber. Pablo sabía y entendía las Escrituras mejor que cualquiera, y su hobby era cazar cristianos. Es de ir al corazón, de saber que entró y que hizo algo. Por esta razón, muchas veces, estoy en el 22, muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros, pero ahora, no quedando ya más lugar para mí en estas regiones, puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros. Ya se acabó el territorio, ya la gente está expandiendo el Evangelio, y no voy a ir a poner lo que el Señor ha hecho. Es lindo porque cada quien está haciendo su labor. Y Él dice, no voy a interrumpir lo que los otros están haciendo en esos territorios. Voy a ir a los lugares donde no ha llegado. Entonces su deseo es, cuando vaya a España, iré a vosotros. Esa es su misión. Quiero ir a Madrid. ¡Ole! No, Madrid no existía. Él quería ir a España, a llevar a esa gente que estaba en tinieblas el Evangelio.
Dice, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. En mi viaje a España, cuando me vaya en Iberia, vuelo 1736, y haga una parada ahí en Roma, me voy a detener. Y quiero estar con ustedes. Luego iré y seguiré mi camino. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido el bien de darme una colecta para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Si tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos sus bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a veros. En su corazón, él quería ir a España. Y eso es lo que había en su deseo. Y no se cumplió de esa forma. Al final llegó a Roma, pero no en las condiciones que él quería. Pero esa era su visión. Entonces, llevó el dinero de la colecta que había recibido en esa región. Asumo que era una gran cantidad, suficiente para tomarte el riesgo de que fuera arrestado en Israel, y así fue, lo arrestaron. Todos nosotros hemos oído de Pablo como una persona que dejó su mentalidad. No la dejó. Cambió su corazón. Cayeron las escamas. Y vamos a ver qué había en su corazón, porque el libro de Romanos es un libro que no es fácil de leer si no sabemos a quién está escribiendo. Entonces vamos a hacer un análisis de ese tipo de personas que había en Roma para saber, porque vamos a poder, cuando veamos qué gente había en Roma, vamos a entender los comentarios. Este se lo dijo a este grupo, este se lo dijo a este grupo, este se lo dijo a este grupo. Pablo era fariseo. Hasta donde yo sé, nunca dejó de serlo. Y con esto quiero decir, tengan cuidado, porque fariseo tiene una connotación negativa. José de Arimatea era fariseo. Nicodemo era fariseo. Y ambos eran seguidores de Yeshua. Fariseo no los hace mal. Era el trasfondo que ellos tenían. Pero yo lo que quiero es que Pablo era fariseo. Lo que quiero es que no veamos ese trasfondo malo, porque cuando se habla de los fariseos se les pinta con un rodillo gigante. ¡Fariseo! Y eso no es correcto. Es como que yo diga, los demócratas son malos. No. Hay demócratas buenos. No me vean así, no me vean así. Bueno. Muy bien. Él era un fariseo creyente, observador de la Torá, que trabajaba diligentemente para atraer a los gentiles a la fe de Israel. ¡Wow! Momento, Israel tiene tesoros, tiene cosas lindas. Dios le ha dado a Israel tesoros eternos.
¿cómo no lo vamos a compartir con los gentiles? Esa es la fe de Israel. Lo que nos dio, vamos a dar. ¿Tenemos el Evangelio? Démoslo. Esos son los tesoros que Pablo tenía. Y dijo, vamos y démoslo. La congregación en Roma, a diferencia de las otras congregaciones en el Nuevo Testamento, la de Roma no fue fundada ni por Pablo, ni por Pedro, ni por Timoteo, ni con ninguno de los famosos. Ninguno de ellos levantó esa congregación. Esa congregación ahí andaba, ahí estaba. Había estado ahí. La congregación romana se desarrolló después de los acontecimientos de Hechos, capítulo 2. Esto se dio 27 años antes de que él escribiera la carta. Veamos este evento. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones debajo del cielo. Entre los judíos que recibieron el Espíritu Santo en Hechos 2 se encontraban algunos de la ciudad de Roma, quienes regresaron a Roma para comenzar en la congregación a difundir la fe, a decirles, hubo en nuestra fiesta de Shavuot, que vamos todos los días a celebrar, todos los años, a celebrar a Jerusalén, en esta ocasión sucedió algo que nos dejó. Dios se manifestó. Y ellos son los que estaban en Roma. Esa era la congregación de Roma. La carta de Pablo a los romanos está dirigida a ese grupo que vivió en Shavuot, la revelación de Shavuot, la cual fue una revelación que en su época fue única, pero fue revelada en el día escogido por Dios para tener una cita divina con Él. Ellos recibieron esa revelación, regresan a Roma. Y en Roma está ahí una subcomunidad, porque pasaron 27 años, están ya enseñando. Después de todo ese tiempo que pasó, ya hay gente con ideas distintas en esa congregación. Entonces, Pablo, que sabía de esa congregación por Aquila y Priscila, Gayo, que les habían contado que habían sido expulsados de Roma porque a los judíos no los querían en Roma. Los expulsaban, regresaban, expulsaban, regresaban y andaban así, que iban y venían. De repente iban a regresar y Pablo hace la carta
para que vayan. ¿Por qué los romanos, acaso no les gustaban los judíos? Sí, no les gustaban. No los querían. Hasta donde yo sé, en ningún lugar los quieren. Pero así, esa era la situación de la congregación en Roma. Cuando él enseñaba, Pablo tenía un patrón de enseñanza. Y esto se ve a lo largo de sus cartas. Cuando lo lean, ustedes se van a dar cuenta. Y de hecho, cuando yo lo diga, se van a dar cuenta. El patrón siempre fue el mismo. Fue el patrón de enseñanza para establecer en todas las congregaciones nuevas. Al judío, primeramente. Mi evangelio va al judío primeramente. No me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Al judío primeramente. Y también al griego. Si Pablo hubiera tenido un cambio doctrinal, se hubiera dedicado a la cacería de judíos. Él no tuvo un cambio doctrinal. Él se le abrió sus ojos. Pudo ver el plan de Dios. Pudo ver el evangelio. Y se da cuenta que Dios escogió una nación a la que llegó primero y a esa nación se reveló. Ese es el mismo patrón que Pablo está siguiendo. Al judío primeramente. Este es Romanos 1:16. Este entendimiento faltaba en Roma, porque había problemas. Entonces Pablo está escribiendo este mensaje a Roma por ese tipo de problemas que ellos tenían. Es por eso que dice a los creyentes que vendrá a traerles el evangelio para que ellos estén establecidos adecuadamente. La congregación de Roma ya tenía una revelación, pero no tenía todo bien ordenado. O sea, y a eso era a lo que ellos se dedicaban, a poner el orden en la sinagoga, porque no había iglesias. No había iglesias. No había iglesias. Roma, en esa época, no permitía que hubiera una religión distinta a la de ellos. Estaba prohibido. No podía existir ningún tipo de religión, solo el culto romano pagano, nada más. Sin embargo, los romanos tenían un permiso especial de tener su sinagoga. Ustedes sí, el resto no. Porque yo dije, judíos, gracias. Yo dije romanos, ¿verdad? Los romanos solo permitían, eso quise decir, a los judíos tener, a ellos, vaya, dejémoslos con su sinagoguita, ahí en esa su congregación que tienen, vaya, ellos sí, nadie más. Entonces, es bien fácil definir eso. Qué lindo que a Roma se le ocurrió eso.
porque ese era el estado, el estatus de en ese tiempo. Miren pues, el problema es que después cambia todo esto. Todo eso va a cambiar, pero no en este tiempo. Y nosotros tenemos la historia pensada con los cambios hechos 300 años más adelante, en esta época. No funciona así. No era eso. Ni ahí en Roma, ni en Éfeso, ni en Colosa, ni en Filipo, ni en ningún lado. Todo era el Imperio Romano. Roma supervisaba. Y los únicos que tenían permiso especial para operar, judíos. Eran los únicos. Entonces, el problema era que había judíos mesiánicos y había judíos que no. Había judíos que sí y había judíos que no. Y había gentiles que sí y había gentiles que no. Y vamos a ir viendo eso. Entonces, toda la revelación que Pablo está tratando de transmitir a la congregación, a la iglesia, porque eso quiere decir congregación, a la asamblea, a la iglesia de Roma, la asamblea de Roma, lo que está diciendo es llevar el evangelio en la plataforma o en la comunidad judía, en la comunidad de la sinagoga. ¿Por qué? Porque era prohibido hacerlo en otro lado y solo ellos lo hacían. Entonces llegó el evangelio y eso causó un cisma dentro de la congregación, y a eso es el propósito de la carta de Pablo. Había una audiencia intencionada. La carta de Pablo sin duda era leída en alta voz, en público, en la congregación, en la sinagoga. Su liderazgo pudo haber sido de judíos o conversos gentiles establecidos en el judaísmo y que luego habían aceptado a Yeshua como su Mesías. Aquí es donde la cosa se pone más interesante. ¿Qué tipo de personas había en Roma? Había judíos creyentes. Creyente quiere decir entiendo y creo en mi Mesías. Eso quiere decir creyente. Ese es un judío creyente. Y había judíos no creyentes. ¿Qué es un judío no creyente? No, eso del Mesías no me suena, no me gusta. No. Pablo era un judío no creyente y se volvió a judío creyente, mesiánico, cristiano. Eso quiere decir mesiánico, que creo en el Mesías. Él no se cambió de religión. Eso no estaba en la mentalidad de esa época todavía. No existía, no tenían ese espacio. En Roma no lo tenían ni en ninguna de las ciudades. No había espacio para volverme a otra religión, a menos que la gente siguiera el paganismo romano o el paganismo griego o este evangelio que están comenzando a predicar los judíos. Ese era uno, judíos creyentes, sino que aquí tenemos dos clases de personas en el grupito. Digamos que esta es la sinagoga, aquí hay unos que creen y unos que no creen. Después hay gentiles que ya estaban, antes de que Pablo llegara, que se habían convertido al judaísmo
Y luego aceptaron a Yeshua como su Mesías. Oh, ok. Después había gentiles que habían estado en el proceso de conversión, o sea, que estaban empezando a meterse al judaísmo y encontraron al Mesías. Órale, yo quiero al Mesías. Y había gentiles que esencialmente habían sido paganos, habían escuchado a Mesías y querían al Mesías. Este es el tipo de gente que había en esa congregación, todos juntos. Era una bomba atómica la que había ahí, a la que Pablo escribe esta carta, y por eso es que no entendemos. Es que Pablo escribe muy raro. Sí, pero es que es porque ya vieron la mezcla, ya vieron la audiencia. Él tiene que enfocar puntos específicos en su carta. No es plano como lo vemos hoy. Por eso es que necesitamos anteojos especiales con una buena graduación para entender lo que Pablo está diciendo. Porque en un momento le va a hablar a los gentiles paganos y en un momento le va a hablar a los judíos no creyentes. Y ese es el escenario que está teniendo Pablo adelante. Y si fuera más complicado, Pablo está trayendo el Evangelio a una sinagoga. Y esta es la iglesia de Roma. Ya fuera que se reunieran el sábado junto con los judíos no creyentes o en privado, en iglesias o mejor dicho en casas, porque esas eran las opciones, o en la sinagoga o en las casas. No importa dónde lo hacían, Roma tenía que autorizarlo, si no eran ilegales, ¿verdad? ¿Surgió una nueva religión? No. Eso hablemoslo 300 años más adelante, con Constantino. Ahí hablemos de eso. En este momento no había más religiones. Solo los judíos tenían derecho a reunirse y adorar a su propio Dios. Los creyentes en Yeshua eran un subgrupo de ese grupo. Los historiadores se refieren a este movimiento como el movimiento de Yeshua, los que llevan el Evangelio. Pero todo esto estaba funcionando dentro del judaísmo. Recuerden algo. El Nuevo Testamento no existía. Solo existía las escrituras del Antiguo Testamento. Todo el Evangelio se está comunicando en esa plataforma. Y ahí tiene que ser sembrado. Pablo lo ve, ese es su terreno y tiene que sembrar las buenas nuevas de Yeshua en eso. De ahí va a resurgir la revelación de Yeshua que está frente a ellos. Esto es clave para entenderlo. Ahora ya tenemos una idea de cómo va a escribir esa. Imagínense ustedes van a escribirle de Yeshua a una congregación con esas características. Ya me imagino las bolas que se van a hacer escribiéndola, y si la hacen bien, las bolas que se van a hacer leyéndola, si no tienen los anteojitos bien graduados.
¿Cuál es el propósito de la carta? Ayudar a que los gentiles se agreguen a los tesoros de Israel, a la fe de Israel, a los pactos y a las promesas de Israel. Vengan para que se puedan desenvolver apropiadamente con los demás. Acuérdense, entre los gentiles de la iglesia venían de un trasfondo pagano que había que despulgar. Había que quitarle ese trasfondo a esta gente para que ellos pudieran sentarse a tener una refacción con sus hermanos. ¿Cuál es el rol de Israel con respecto a la salvación de los gentiles? Este es el propósito que tiene que explicar Pablo a los romanos. ¿Qué tiene que ver Israel con su salvación? Si ustedes quieren judaísmo, no. ¿Quieren al Mesías? Sí. Perfecto. Vamos bien. ¿Cuál es el rol de Israel entonces? ¿Por qué Israel está en medio de esta ecuación? Eso es lo que Pablo va a explicar. Eso no lo vamos a explicar hoy porque es lo que vamos a hacer en las siguientes clases. 2. Los mandamientos de la Torá con respecto a la comida, a la pureza y las expectativas de los judíos sobre la conducta de los gentiles. Tiene que entrenar a los dos grupos, al grupo judío y al grupo gentil, y decirle: esto es la palabra, esto dice, esto es lo que ustedes tienen que respetar a este grupo. Él tiene que escribir eso, y esa es la carta de Romanos. O sea, no lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Las responsabilidades de los gentiles creyentes con respecto a lo anterior, considerándose ellos como gentiles justos, asociados con la comunidad judía. Es lindo. Ustedes que han oído el mensaje de Yeshua, se les cayó las escamas, regresan a sus casas y empiezan a tirar a los ídolos por la puerta. ¿Por qué? Porque se le cayeron las escamas. Ya no más ídolos romanos en mi casa. Tirarlos. Ese es todo el mensaje que está dando. Los judíos no tenían ese problema. Los gentiles sí. Pero esta es una congregación. Es la que estamos hablando. 4. Desmentir la idea de que Israel había sido reemplazado. ¿Se ha olvidado Dios de Israel? De ninguna manera. No. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver Israel con nosotros? Ellos tienen los pactos y las promesas escondidas. Es un tesoro para ustedes también. Sí, pero tienen que entrar en botar escamas de los ojos. Punto 5. Era un error pensar que los judíos no creyentes eran sus enemigos. Sí, ellos no creen en el Mesías, pero no son nuestros enemigos. Es un tema que dedica a explicar él. 6.
Su fe debe estar basada en el Mesías de Israel. Si no es así, no van a recibir la promesa. O sea, él no está, es lindo, Pablo no está vendiendo judaísmo. Pablo está entregando la revelación del Mesías. El Evangelio, la revelación, tiene que declararse primero a los judíos, a los israelitas, en cada lugar. Ese es el patrón que estábamos hablando antes. Y por último, todos somos iguales por la fe en el Mesías Yeshua, sin tener que convertirnos al judaísmo. Pero su salvación de los gentiles viene de Israel. Ojo, ojo, nuestra salvación viene de Israel. Y tienen la obligación de ayudar a los israelitas a levantarse en el caso de que ellos tropiecen. Qué tremendo información. Y qué grupo más mezclado al que le está escribiendo. Pero es lindo, es precioso. Eso es lo que él hace con esta carta. Todo tiene que ver con la armonía y la unificación, fundada en la obediencia que leímos al principio. Decía que él venía a entregarle a los gentiles el evangelio para Shema, escuchar la palabra y hacerla. Ese es el propósito. El Shema se ora o se canta anticipando el establecimiento del reino de Dios. Y eso se lo enseña tanto a judíos como a gentiles. Escucha, Israel. Jehová, nuestro Dios, Jehová, ese es el Evangelio, Jehová, uno es. Bendito sea su nombre, cuyo glorioso reino es por siempre y para siempre. Dios viene por su reino unido. Viene por su pueblo, por su reino unido. El reino de Dios lo va a unir. ¿Y dónde se une? En el Evangelio. Ahí se une. Y ese es el tema de Pablo. Unir en el Evangelio a los judíos y a los no judíos. Entender esta parte es clave para entender cómo escribe Pablo. Y esta frase es una frase que los judíos recitan, oran varias veces al día. Shema Israel. Cuando ellos oran Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad,
Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito sea su reino por siempre y para siempre. Están, venga tu reino, están diciendo, venga tu reino. Y va a venir de la forma que Pablo se lo mostró, Yeshua se lo mostró a Pablo y le dijo, es para gentiles también. Si el reino no está junto, Él no viene. Toma la vara de la casa de Judá en una mano, toma la vara de la casa de Israel en la otra mano, júntala y serán una en tu mano. ¿Y qué viene después? Viene el resto de cosas que faltan, que pase la revelación final, la redención final. O sea, ese es lo que arde en el corazón de Pablo: llevar el evangelio a los judíos primero y a los gentiles. ¿Cuál era la prioridad de Pablo? Gentiles. Pero su regla era primero judíos. Yo voy a donde, si hubiera sido judío, se hubiera quedado en Jerusalén. ¿Para dónde iba? A España. Ahí quería ir, porque quería llevar el evangelio donde no había sinagogas, pero llevarlo. Entonces el Shema anticipa el reino de Dios. En el Shema es el momento en que el nombre de Dios, todos serán uno para siempre. Dios y la creación se unirán de nuevo. Las tribus perdidas se unirán de nuevo. Los gentiles justos se unirán a Israel. Se unen con el Israel fieles al Mesías en la fe ya existente de Israel. Los gentiles justos se unen y finalmente el novio y la novia se unen. Esa es la historia del evangelio. Esa es la parte del evangelio que no ha sucedido. Por eso es que estirar un poquito el concepto, porque hacia allí vamos. Pablo está enseñando la elección de Israel. Dios eligió a Israel para esta obra. Y está, junto con la elección de Israel, enseña la inclusión de los gentiles en la fe de Israel, como Dios es uno. Es decir, Shema, Israel. Adonai, Jehová, Eloheinu, Jehová, Echad. Uno es. Para gentiles y para judíos. En esta
fundamento, ambos grupos adorarán y honrarán a Dios en un cuerpo como un edificio. Y eso tiene que ser a través de Shema. Obedecer. ¿Obedecer qué? A Dios. Shema. Oigo a Dios, obedezco. Eso es el Evangelio. Shema. Oigo, obedezco. No es trataditos repartidos, no es decir. El Evangelio es oír y obedecer. Lo que Dios hace. Eye, asher, eye. Seré el que seré. Yo me uno a lo que Él va a hacer a través de mí, porque yo llevo el Evangelio en mi tiempo, así como lo hizo con Pablo en esa época. Esto lo explica muy bien en Efesios capítulo 2. Él aquí da un mensaje similar a los seguidores gentiles de Yeshua en la carta a los Efesios, donde los representa como iguales a los creyentes judíos. Los gentiles y los judíos, ambos, son material de construcción para levantar su templo. Eso es. Veamos Efesios 2, capítulo 1. Y Él os dio vida a vosotros, gentiles, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que ni oyen ni hacen. No hacen la palabra de Dios. No hay Shema en esos hijos. Entre los cuales también todos nosotros en el tiempo vivíamos en nuestras pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos. Me tapa la mano ahí. De la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Terrícolas regulares. Éramos todos. Pero ¿qué pasó? Vino el Evangelio, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, nosotros los gentiles, en delitos, en nuestros delitos, nos dio vidamente junto con el Mesías de Israel. Por gracia hemos sido salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Esa fue la conversión de Pablo. Él no era salvo porque conocía las Escrituras. Dios lo eligió. Lo eligió. No tenía que elegirlo. Lo eligió. Ven para acá, chiquito.
ven para acá, te voy a hablar. Y por gracia se le reveló. Y por supuesto le dio una buena cepillada, ¿verdad? Eso no corresponde a nosotros. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Ay, sí. Ya me entregué. Ya. Ni siquiera eso. Él vio el corazón y le dijo, sí, tú sos un elegido. No por obras, no es lo que tú haces por la que soy elegido. Él ve el corazón para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, en el Mesías, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuáles son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas? Sí, hoy hice una buena obra. Llevé manzanas a mi vecina que no tenía y hice mi buena obra. Dios preparó eso de antemano. Una buena obra hacer una obra es, di la verdad. Eso es una obra. ¿Por qué? Porque Dios la creó. Él creó la verdad. Y yo tengo que caminar en esa obra. Ama a Dios sobre todas las cosas. Yo tengo que caminar en esa obra. No matarás. Yo tengo que caminar en esa obra. No hurtarás. Tengo que caminar en esa obra. ¿Por qué? Él las hizo de antemano. Esas son las obras en las que tengo que caminar. Y no para gloriarme yo. Yo no me puedo gloriar en caminar el camino que Él me dijo que camine. Simplemente digo, wow, qué privilegio caminar en este camino. Porque se me revela y me da tesoros. Yo, qué rico. No depende de mí, depende de Él. Pero yo sí tengo que hacer Shema, obedecer. Hacer y obedecer, entonces camino en la obra. Recordad pues que, estoy en el 11, recordad pues que en otro tiempo, vosotros gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo andabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Guatemala. No, excluidos de la ciudadanía de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que para Israel son las promesas, para Israel son los pactos. Entonces, a mí me estás incluyendo en esa promesa, me está incluyendo en ese pacto para que yo camine en él. Sin tener esperanza andaba yo, voy a leer de nuevo. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos y a las promesas, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora que he recibido el Evangelio en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais alejados, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque
porque Él mismo es nuestro shalom. Entramos al shalom, a la paz de Él, quien de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. ¿Quién es mejor que el otro? No. ¿Qué está viendo? Este es judío, me cae bien. Este gentil, me cae bien. No. Está viendo el corazón de cada quien y nos elige para que entremos en el Evangelio y recibamos las promesas, los pactos, la riqueza, la herencia que Él nos va a dar, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos, gentiles y judíos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz, para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. En la cruz fue clavada la enemistad entre los dos pueblos y muere. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, que no tenían nada que ver con Israel, no tenían nada que ver con los pactos, no tenían absolutamente nada que ver con heredar nada. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada a nuestro Abba en un mismo espíritu. Así pues, yo ya no sois extranjeros o extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos, de los que Dios elige, y sois de la familia de Dios. No dice, ya eres mesiánico, no dice, ya eres judío, no dice, ya eres cristiano. No, ya eres de la familia de Dios, hijo de Abba. Entonces, 20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús mismo es la piedra angular? Porque el fundamento de los apóstoles y los profetas, que son los que hablaron las buenas nuevas N de veces antes en las Escrituras, solo lo vamos a entender si Yeshua quita de nuestros ojos las escamas que necesitamos que caigan para saber cuál es el Evangelio. El Evangelio es que seamos uno. Shema Israel. En Yeshua, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo. Son piedras judías, son piedras no judías, que Dios está poniendo una junto a la otra para hacer su templo, su reino, en quien también vosotros sois juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu.
Ese es el arduo trabajo de Pablo. Imagínense ustedes en esa posición hacer una carta a un grupo tan diverso, tan variado y tan complicado. Y la logró. La carta fue un éxito. El problema es que no la entendemos. El deseo de Pablo en Romanos es que la fidelidad de Dios para Israel sea seguida por la misericordia de Dios para los gentiles. Él sabe que muchos judíos van a tropezar y sabe que muchos gentiles van a ganar. El deseo de Pablo es que esos paganos que encontraron a Yeshua, que recibieron las promesas y los tesoros y los pactos de Israel, provoquen a celo a sus hermanos judíos. Trabajo que nosotros hemos hecho muy mal. Muy mal. Pero lo podemos hacer bien. Lo podemos hacer bien. Entonces, la visión de Pablo sobre la salvación. Aquí vamos a terminar. Dios escogió a Abraham, a Israel, hijos de Jacob, a Moisés, Sinaí, Yeshua, el Mesías de Israel. Todo esto son el fundamento de nuestra salvación. Y es dirigido al judío primeramente y luego a los gentiles, para que Israel y los gentiles juntos sean beneficio a Israel que no cree. O sea que los que conocemos al Mesías no debemos espantar del Evangelio a los judíos, y eso es lo que hemos hecho. ¿Por qué no sacamos nuestros ídolos de las casas o lo que sea? ¿Por qué no hacemos Shema? Porque no hemos conectado con el Evangelio de Dios correctamente. Israel será nuevo. Va a ser un Israel nuevo y todo Israel va a ser salvo. El mundo también, si su rechazo del Evangelio por los judíos trae bendiciones al mundo, cuánto más su aceptación. Y ese es el concepto de la salvación de Él. Eso es lo que vamos a leer en detalle en los próximos días. Y la próxima semana vamos a entrar en capítulo 1.